vimos la definición de Bosco, después vimos la clasificación de el hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿verdad? Las características del hipertiroidismo y del hipotiroidismo. Después clasificamos los bocios según el funcionamiento, si son nodulares, multinodulares, si es que es difuso. Y ahí hablamos de la enfermedad de Graves y de los bocios hipertiroideos nodulares y multinodulares, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de las patologías malignas. Y entre ellas está el cáncer de tiroides. ¿Está bien? Entonces, el carcinoma de tiroides o cáncer de tiroides representa alrededor de 1% de todas las neoplasias. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Que el cáncer de tiroides es un cáncer poco frecuente, comparando con el cáncer de pulmón o el cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Entonces es poco frecuente, solamente 1%. Pero entre los cánceres o las neoplasias endócrinas, entonces ocupa el 90%, comparando con el cáncer de páncreas o de ovario o de testículos, entonces el cáncer de tiroides es el más frecuente, 90%. Sin embargo, ¿verdad? Causa solamente 2% de las causas de muerte. O sea que la mortalidad es baja en el cáncer de tiroides. La incidencia del tumor en las piezas de tiroidectomía, ¿verdad? Por patología benigna es del 4%. O sea que hay muchos casos, ¿verdad?, que pasan inadvertidos. 24% entonces se ve en las necropsias, en las autopsias se ve 24%, pero en las piezas operatorias solamente encontramos 4%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunas piezas que no se estudian, ¿verdad? O hay algunos cánceres que pasan inadvertidos y solamente ya en la necropsia se encuentra. ¿Está bien? Como la mayor parte de la patología tiroidea, el cáncer de tiroides también es más frecuente en la mujer, es más frecuente en el sexo femenino. ¿Está bien? Y una cosa importante es que cuando tenemos la presencia de un nódulo tiroideo en el varón, ¿verdad?, tiene el triple de posibilidad de que sea un cáncer. Por eso siempre cuando hay un nódulo hay que estudiar. En el varón, si encontramos un nódulo, hay que extirpar porque hay 3 veces más de posibilidad de que eso sea un cáncer. Que si aparece un nódulo en la mujer, entonces puede ser una tumoración benigna. ¿Está bien? Entonces, la presencia de un nódulo tiroideo único en el varón tiene el triple de posibilidad de ser maligno, ya que en el varón la frecuencia de la patología benigna es mucho menor. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La exposición de la tiroides a dosis de 200 a 300 a 700 rad durante la infancia, de radiación, ¿verdad? Si es que los jóvenes o niños se hicieron radiografías y acumulativas, entonces si se llega a esto, hay posibilidad en la edad adulta de presentar cáncer de tiroides. Y requiere un tiempo de latencia de 5 a 30 años. ¿Qué quiere decir tiempo de latencia? ¿Lucas? Demorar a aparecer síntomas. La demora que tarda en aparecer los síntomas. Tiempo de latencia, entonces, es el tiempo en que tardan en aparecer los síntomas. En el caso del cáncer de tiroides hay de 5 a 30 años. ¿Qué les hace pensar en esto, Camila? ¿Por qué hay un periodo de latencia entre 5 y 30 años en el cáncer de tiroides? ¿Qué te hace pensar eso?
¿Alguien? Eu acho que pelo. Atienda, ¿no? ¿Qué pasa? Não, mas pelo tempo do hormônio ficar no organismo, não sei. ¿Otra cosa? Porque hay distintos tipos de cánceres, ¿verdad? Algunos son más agresivos y otros menos agresivos. Entonces, los más agresivos se van a presentar antes, 5 años o menos, y los menos agresivos que vamos a ver ahora, entonces pueden tardar más tiempo. Dependiendo del tipo de celularidad o del tipo de carcinoma, entonces va a haber un tiempo de latencia entre 5 a 30 años. Los más agresivos se van a presentar antes y los menos agresivos van a tener un tiempo de latencia mayor. ¿Está bien? Ojo entonces, ¿qué es el tiempo de latencia? El tiempo en aparecer los síntomas de una enfermedad. ¿Sí? Y en el caso del cáncer de tiroides va de 5 a 30 años. ¿Y de qué depende eso? De los tipos de cáncer, de la agresividad del tipo de cáncer. Y esta es la clasificación anatomopatológica de los cánceres de tiroides, ¿verdad? ¿Cómo vamos a clasificar? Vamos a clasificar en diferenciados, indiferenciados y linfoma. Clasificamos entonces en carcinomas diferenciados, indiferenciados y linfomas. ¿Qué diferencia va a haber entre el carcinoma indiferenciado y los carcinomas diferenciados? São mais agressivos os indiferenciados. Los indiferenciados quiere decir que las células ya son difíciles ya de diferenciar, de ver sus componentes. Quiere decir que estos son más malignos, la malignidad es mayor, entonces estos van a ser más agresivos y su malignidad va a ser mayor que los diferenciados. Los diferenciados quiere decir que podemos ver la diferencia entre los componentes celulares, entonces quiere decir que eso es o menos agresivo o recién está empezando el proceso de malignidad, ¿verdad? Entonces por eso se clasifica en diferenciados e indiferenciados. Y entre los diferenciados tenemos el carcinoma papilar, folicular y las células de Hurley. ¿Está bien? Y también está el carcinoma medular. Después está el carcinoma indiferenciado y los linfomas. Y ahora entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces, cuando se les pide la clasificación de los carcinomas diferenciados, y entre ellos está el papilar, folicular y células de Hurley, y el indiferenciado, y después los linfomas. ¿Está bien? El carcinoma papilar es el más frecuente de los cánceres. ¿Está bien? Es el más frecuente, representa entre 60 a 70% de los otros cánceres. Su mayor incidencia es entre los 30 y 40 años, o sea que el carcinoma de tiroides de la categoría papilar entonces se ve en gente joven, de 30 a 40 años. ¿Sí? Se presenta en forma esporádica, ¿verdad? O también hay casos familiares. ¿Cuál era la diferencia entre esporádico y familiar? Sí. El esporádico puede aparecerme a mí sin que yo tenga ningún familiar que haya tenido cáncer o alguna patología tiroidea. Y los familiares hay carga genética, ¿verdad? O antecedentes familiares. Entonces, generalmente el carcinoma papilar es esporádico, pero también hay algunos casos de etiología entonces familiar. Una característica del carcinoma papilar es que presenta cuerpos de samoma. ¿Qué son los cuerpos de samoma?
son calcificaciones concéntricas, o sea que dentro de la célula hay calcificaciones, ¿sí? Y núcleos de cromatina finamente dispersos, o se llama también núcleos en vidrio esmerilado. Entonces, cuando se ve las células en el carcinoma papilar, el núcleo entonces va a aparecer como el vidrio esmerilado, es el vidrio que se ve que no es transparente, ¿verdad? Y van a ver también entonces calcificaciones concéntricas, y eso entonces se llama cuerpo de Samoma, que es característico del carcinoma papilar. Carcinoma papilar, cuerpos de Samoma. ¿Por qué es importante describir esto? Porque cada uno va a tener ciertas características que le va a diferenciar, ¿verdad? Y por eso estudiaron, para poder hacer las diferencias. La diseminación del carcinoma papilar generalmente es por vía linfática. Entonces tenemos que saber también la diseminación. Generalmente se hace por vía linfática y va a ir a los ganglios yugulares, ¿verdad? Y, o sea que va a ir a los ganglios cervicales, de preferencia a la cadena yugular. A la cadena yugular entonces hace su primera invasión. ¿Cuál es la característica de esta? En pocos casos existen extensión al tejido, así como también metástasis. Entonces, también como se prolifera por vía linfática, también entonces puede llegar al pulmón, ¿verdad? Y a regiones óseas. Si yo le pongo el carcinoma papilar hace metástasis en hígado, ¿es verdadero o falso? Falso. ¿Y por qué no hace metástasis al hígado? Muy bien, porque no tiene diseminación hemática. Los que tienen diseminación hemática entonces van a hacer un recorrido más largo y van a llegar al hígado y a los huesos, pero en regiones inferiores, ¿verdad? Los que tienen la diseminación hemática. Los que tienen diseminación linfática, entonces los que tienen entonces diseminación linfática, ¿dónde van a ir? Van a ir a los ganglios del cuello, de la cadena cervical, en especial a los de al tejido yugular, y como está cerca del pulmón, entonces puede hacer metástasis en pulmón, ¿verdad? En la región superior del pulmón. Y huesos también, pero los huesos próximos, ¿verdad? Puede hacer en la clavícula o en las costillas por la proximidad. En cambio, los que tienen diseminación hemática pueden llegar a los huesos de la pierna, rodilla o pelvis. Entonces, si este año se está pidiendo que los exámenes ya no sean solamente opción múltiple y otro. Ahí dice que vamos a pedir que se hagan, no sé cómo se llama, o sea que ustedes van a tener que escribir, ¿verdad? Entonces, si se les pide para hablar del carcinoma de tiroides, ¿verdad? Van a decir, carcinoma de tiroides es un carcinoma poco frecuente entre los cánceres, ¿verdad?, de otras etiologías, y es el más frecuente en los carcinomas endócrinos, comparados con el páncreas, ovarios, testículos, ¿sí? También podemos clasificar en diferenciados e indiferenciados. En los diferenciados está el papilar folicular. Después, el carcinoma papilar es el más frecuente de los cánceres. Pueden decir que tiene una diseminación linfática, ¿verdad? Y generalmente se van hacia los ganglios cervicales, en especial a la cadena yugular. ¿Está bien? Y y que también entonces se presenta de forma esporádica.
Y ahora después vamos a hablar del cuadro clínico y el posible tratamiento. ¿Está bien? Como les dije al principio, primero tienen que decir la definición, factores de riesgo, ¿verdad? Pueden hablar un poco de las generalidades, si es de forma esporádica, su manera de diseminación, ¿está bien? Después, cómo vamos a hacer el diagnóstico y cuáles son los síntomas que va a presentar y cómo vamos a hacer el diagnóstico, mediante la clínica, la presentación de los síntomas y algunos métodos auxiliares, ¿verdad? En el caso de la glándula tiroides, entonces puede ser por ecografía, punción y en laboratorio el conteo de las hormonas tiroideas, T3, T4, TSH, ¿sí? Y el tratamiento, ¿cuál va a ser? Dependiendo, ¿verdad? Puede ser quirúrgico, es lo que ustedes tienen que decir en cirugía, tratamiento quirúrgico. Y ahí no hay equivocación. ¿Está bien? Muy bien, entonces. O si es que hay también entonces para hacer opción múltiple, entonces es característico o sobre el carcinoma papilar es correcto, ¿verdad? Y ponemos presenta refringencia con el rojo de Congo o presenta alta producción de calcitonina o presenta cuerpos de Samoma, esa es la respuesta. El carcinoma papilar presenta cuerpos de Samoma. Después vamos a ver cuál es el que tiene refringencia para el rojo de Congo y cuál es el que produce gran cantidad de calcitonina. ¿Está entonces más o menos claro? Los carcinomas tiroideos que presentan antecedentes de exposición a radiaciones ionizantes en la infancia, entonces también son en su mayoría papilares. Entonces, generalmente los carcinomas papilares, un factor de riesgo son los niños que dijimos hace rato que estuvieron en contacto con radiaciones. El carcinoma papilar, otra característica es el de menor agresividad, es el menos agresivo. Después vamos a ver cuál es el más agresivo. Pero si el carcinoma papilar se presenta en varones de 40 años o mayores, o sea que mujeres mayores de 50, entonces acá sí ya va a ser más complicado, ¿verdad? Va a ser más complicado, puede haber recidiva y aumentar la posibilidad de metástasis. Ojo entonces, cuando el carcinoma papilar aparece en la edad normal de 30 a 40 años, entonces es el menos agresivo, ¿verdad? Y cuando aumenta la edad, cuando aparece en varones mayores de 40 años o mujeres mayores de 50, ahí sí hay más complicaciones, hay más posibilidad de recidiva y aumenta la posibilidad de metástasis. Ojo entonces. Otra particularidad es que cuando tenemos metástasis ganglionar en el carcinoma papilar, no es signo de mal pronóstico, ¿verdad? A diferencia de los otros cánceres, cuando hay diseminación ganglionar, ya quiere decir que su malignidad o la agresividad es mayor y el pronóstico empeora. Entonces, una característica del carcinoma papilar es la presencia de metástasis ganglionares, no es signo de mal pronóstico, ¿verdad? O sea que no es que si tenemos va a empeorar el pronóstico de nuestro paciente. Ojo eso. Entonces le puedo poner la aparición de metástasis ganglionares cervicales en el carcinoma papilar es un signo de mal pronóstico. Falso, ¿verdad? No empeora o no es un signo de mal pronóstico, ¿sí? O podemos poner también vamos a hacer las posibles otras preguntas. El carcinoma, vamos
vamos a hablar ahora entonces del carcinoma folicular. Después vamos a repasar todo otra vez, ¿sí? El carcinoma folicular entonces es menos frecuente que el papilar, 15 a 20%. Ocurren con mayor frecuencia entonces en la quinta década, o sea que entre los 50 años. Entonces, cuando tenemos, eso también nos ayuda al diagnóstico diferencial. Entonces, si es que nos dicen paciente de 40 años con tumoración en la región anterior del cuello, que requiere disfonía o crecimiento lento de la glándula tiroides, entonces ahí cuando nos dice 30 o 40 años, entonces nosotros tenemos que revisar, ¿verdad? Revisar nuestras edades, y si es 30 o 40 años, bueno, entonces puede ser papilar. Si aparece en personas mayores, si tenemos pacientes de 50 años o 55 o más, entonces hacemos nuestro recuento y pensamos en un carcinoma folicular. Por eso se ponen las edades, para poder hacer los diagnósticos diferenciales. Por eso dijimos, ¿verdad? O sea que ya dijeron anteriormente en semiología quirúrgica el tema de la edad, el sexo, por qué es importante. Y ustedes todo eso tienen que repasar otra vez antes de irse al internado, ¿verdad? La edad, el sexo, ¿por qué es importante en la historia clínica? Porque ahí nosotros vamos a hacer ya nuestros diagnósticos diferenciales en la edad. En la edad es importante porque hay ciertas patologías que son más frecuentes en la edad adulta, en la niñez o en la tercera edad, ¿verdad? En el caso de los cánceres, ¿verdad? Hay ciertas fajas de edad, de 30 años a tantos años, ciertos carcinomas. De 50 para arriba, ciertos carcinomas. Y el carcinoma folicular se asocia con el bocio endémico. Por eso, cuando tenemos un paciente con bocio, ¿verdad? Con el aumento de la glándula, tenemos que sí o sí hacer también un estudio para carcinoma. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está muy asociado con el bocio endémico. O sea que el bocio endémico en sí no es también benigno del todo. Tenemos que diferenciar y hacer el diagnóstico diferencial con el carcinoma folicular. Otra característica del carcinoma folicular es que histológicamente la malignidad se establece por la existencia de la invasión capsular y vascular, y no, por tanto, por la morfología celular, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de carcinoma folicular? O sea que la malignidad, ¿cómo vamos a determinar? Por la invasión de la cápsula o por la invasión vascular, ¿verdad? Las arterias que le vienen van a estar invadidas. Si eso está invadido, entonces aumenta su malignidad. Entonces, ¿cuál es el estudio que no nos va a servir para el carcinoma folicular? Ya dijimos eso, sí. El PAP, ¿verdad? La punción por aguja fina, entonces nos va a determinar la malignidad del carcinoma folicular. ¿Por qué? Porque con la punción por aguja fina nosotros vemos las células, ¿verdad? Va a haber, o sea que van a estar diferenciados, va a estar las células, pero la malignidad del carcinoma folicular nosotros vamos a ver macroscópicamente. Vamos a ver si es que hay invasión capsular, si invade la cápsula que le protege, o si hay invasión vascular. Ahí nosotros determinamos la malignidad del carcinoma folicular. Ojo entonces, en el carcinoma folicular, la punción por aguja fina no determina la malignidad del proceso. No. La malignidad vamos a ver macroscópicamente. Por eso, acá está el brillo. Por eso es el carcinoma más difícil de diagnosticar
con una biopsia por punción, aspiración con aguja fina. ¿Está bien? Ya está. En consecuencia, es el más difícil de diagnosticar. A diferencia del folicular, entonces la diseminación es hemática. Entonces este sí va a ir más lejos, va a ser entonces su metástasis en pulmón, hueso y en el hígado. ¿Por qué? Porque acá ya hay una diseminación hemática. Doutor, desculpa, Sim. lá na malignidade o senhor disse para mim que o diagnóstico é macroscópico. Macroscópico. Em região ósseo e A diferencia de ¿qué? não da malignidade. Eu não sei o que é macroscópico, o que eu enxergo. Ves la invasión vascular y de los vasos. ¿Sí? Cuando hay invasión es maligno. Si no hay invasión es menos agresivo. Y la diseminación es hemática. Y el carcinoma de células de Hurtle, ¿verdad? Es una rara neoplasia que tiene características similares al carcinoma folicular. Su diseminación es tanto linfática como hemática. Y también la presencia de invasión vascular o capsular confirma la malignidad. Entonces, como es parecido, entonces van a tener algunas igualdades. Y el más importante es el carcinoma medular. El carcinoma medular se origina en las células parafoliculares, ¿verdad? Las que están extensas a los folículos. Son secretoras de calcitonina. Ojo entonces, cuando tenemos un aumento de la calcitonina en sangre, también entonces podemos hacer el diagnóstico del carcinoma medular. En el carcinoma medular entonces son secretoras de calcitonina. El carcinoma papilar, ¿cuál era su característica? Cuerpo de Samoma. Muy bien. Y en el carcinoma medular va a haber secretoras de calcitonina. Por lo tanto, ¿verdad? Integra el grupo de tumores que captan y descarboxilan los precursores de amina. Entra en el grupo de las APU. Comprende entre el 5 y 10% de los carcinomas. Entonces, el carcinoma medular es poco frecuente, pero es más agresivo. Es el más agresivo de los carcinomas diferenciados. Y también, entonces, no tiene predilección por sexo, ¿verdad? Puede aparecer tanto en varones como en mujeres. El más maligno es el menos frecuente, pero el más maligno entre los diferenciados. Sí. Este va a tener entonces aumento de la producción de calcitonina. Después vamos a ver cuál es el que tiene refringencia para el rojo de Congo. Todavía va a llegar. Diferenciados es el más agresivo. Medular. ¿Okay? Puede ser hereditario, ¿verdad? O puede ser esporádico. Y además, el carcinoma medular, atiendan, puede estar entonces relacionados con otros síndromes hereditarios, que puede ser la neoplasia endocrina múltiple de tipo 2A, ¿verdad? O NEM tipo 2A, o también se llama síndrome de Sible. Y acá ustedes tienen que saber diferenciar, ¿verdad? En el tipo 2A, ¿qué va a haber? Va a estar asociado con
feocromocitoma, va a haber hiperplasia o adenoma paratiroideo. ¿Está bien? Entonces vamos a tener el carcinoma medular y además va a estar asociado con feocromocitoma e hiperplasia o adenoma paratiroideo. ¿Qué era el feocromocitoma? ¿Cómo? ¿Tumor de dónde? De las células, sí. Muy bien. O puede estar asociado a una neoplasia endocrina múltiple de tipo 2B, en la que va a haber feocromocitoma, ¿verdad? Pero en este caso va a haber un hábito marfanoide y también van a haber neuromas cutáneos múltiples. ¿Qué es? En la siguiente, entonces, un grupo va a hablar del síndrome de Marfan. ¿Qué era? ¿Sabían ustedes que había en el hábito marfanoide o en la enfermedad de Marfan? Alteración de tejido conjuntivo, ¿verdad? O colagenoso. Pero entonces un grupo va a hablar del síndrome de Marfan para la otra clase. Entonces, en la neoplasia endocrina de tipo 2A va a haber feocromocitoma, hiperplasia o adenoma paratiroideo, además del carcinoma medular. Y en el tipo 2B va a haber hábito marfanoide y neuromas cutáneos, además del carcinoma medular y también del feocromocitoma. Ojo. ¿Y qué pasa con estos síndromes? Estos síndromes están originados por un defecto de un protoontogen RET, ¿verdad? Hay entonces en el organismo hay un protoontogen que regula estas malformaciones, ¿verdad? O estas enfermedades. Pero si por alguna razón hay una alteración, entonces se van a producir estos síndromes. ¿Y por qué es importante? Porque la determinación de este gen en familiares es importante para descubrir a los portadores y tratar de hacer antes que se manifiesten los problemas. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos un familiar con carcinoma, ¿verdad? O con alguna patología tiroidea, entonces podemos hacer la determinación del protoontogen RET antes, para tratar de tratarlo antes que se manifiesten los síntomas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? El feocromocitoma es una alteración o un tumor en las glándulas suprarrenales y va a producir hipertensión, taquicardia, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué cosa? No, en la... Y la edad entonces puede ser mayor a 50 años también. O si encuentran en alguna literatura otra edad, vamos a corroborar. ¿Está bien? Y acá está entonces. Histológicamente, el carcinoma medular tiene birefringencia al rojo de Congo. Entonces, histológicamente, el carcinoma medular podemos teñir con el rojo de Congo. Y en la técnica inmunohistoquímica tiene tinción positiva para calcitonina. Ojo, el carcinoma medular entonces es que se tiñe, ¿verdad? O sea que tiene tinción positiva para
calcitonina y también tiene birefringencia para el rojo de Congo. Esse rojo de Congo seria o quê? Es un tipo de tinción, así como es un tipo de tinción. Y entonces, si es un carcinoma medular, se va a teñir con ese. Y en el caso de que pongamos o tratemos de teñir el carcinoma papilar, no se tiñe. Entonces, cuando tenemos la tinción, decimos que es un carcinoma medular. ¿Quieren dar un receso y después empezamos con la... ¿Sí? ¿No?